Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo esa fiel y permanente audiencia que tiene usted desde muy tempranas horas de la mañana. Por supuesto, esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Salud, al doctor Francisco Alaví, con quien sin duda alguna vamos a hablar de muchos temas que están sobre la mesa, tratándose como el caso del certificado de la prueba de COVID-19 para viajeros. Vamos a hablar también de esta proyección que se tiene de convertir el hospital de Cisco ya en una escuela de medicina como parte de una proyección que se ha planteado, entre otros aspectos que tienen que ver con los cercos sanitarios que se están llevando a cabo en el oriente del país. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer poder estar acá y un saludo a toda la población salvadoreña. Creo que es muy importante que platiquemos de los eventos recientes que están sucediendo en el contexto de la pandemia, cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que el Ministerio de Salud ha establecido y sobre todo cuál es el origen de estas acciones, la necesidad y la importancia de por qué todos los salvadoreños debemos cumplir las medidas sanitarias. Usualmente nosotros hemos venido realizando unas pruebas de tamizaje que todos los salvadoreños conocen, el desplazamiento de las cabinas móviles en las cuales se realizan alrededor de 300 pruebas. Y nos llamó la atención que cuando esas pruebas se trasladaron, o esas cabinas se trasladaron a la zona del oriente, específicamente a Corinto, hubo un incremento inusual de la cantidad de casos positivos, reportándose en una primera fase 25 pruebas positivas de las 300. Al siguiente día, cuando se completó el procesamiento de esas muestras, se obtuvieron 22 resultados positivos más, obteniendo 47 muestras de las 300 positivas, lo cual nos ponía en un porcentaje bastante alto para una población que estaba siendo tamizada. Es por eso que se inicia esta actividad, este decreto, este cerco sanitario. Este cerco sanitario tenía como opción, en primera instancia, limitar la transmisión de persona a persona, conocer de alguna manera qué era lo que estaba sucediendo. Por eso desplazamos al siguiente día el testeo más de 1000 pruebas, más a las 300 que ya se habían realizado, con un objetivo: obtener una muestra más significativa. En ese momento también en paralelo se limita la circulación de alguna manera en el municipio con un objetivo. Cuando nosotros implementamos un cerco sanitario debemos verificar dos cosas. Uno, si existen más cantidad de casos sospechosos relacionados a esta enfermedad. Y dos, lograr contener o controlar los contactos que existieron de las personas que fueron identificadas positivas, porque estas personas, acordémonos que estuvieron en la mayoría de circunstancias expuestas, que pudieron haber contagiado a más salvadoreños porque no conocían su diagnóstico o porque probablemente el curso de esta enfermedad era asintomático. Es una gran logística la que se genera cuando se va a hacer una actividad de esta naturaleza. Lo primero es que el cerco contempla la presencia de la policía y el ejército para controlar el acceso perimetral, ¿no? Segundo, se verifica que el personal de salud llegue al municipio para hacer las pruebas tal y como usted lo está planteando. Las principales vías de gotera, en este caso de los municipios, estoy poniendo el caso de Gotera, permanecieron prácticamente desiertas o siempre permanecen desiertas debido a que no pueden salir de sus casas hasta que no llegue, digamos, como una comisión a hacer las respectivas evaluaciones. Correcto. Ellos no pueden salir. Ellos no pueden salir en el momento en el cual se está desarrollando esta estrategia de salud, este cerco sanitario. La implementación primero del cierre de los puntos de acceso hacia el municipio, el traslado del personal de salud. Bueno, el personal de salud está desde el inicio. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia particular que X, no? Hay logísticas en el 100% de los casos, se desplazan ambulancias hacia la zona, se activan los hospitales. ¿Logística o flexibilidad, ministro? Logística. Flexibilidad, digo, para atender cualquier una emergencia que no sea COVID, por ejemplo, ¿no? Siempre existen todos los recursos para poder solventar y ante cualquier existen flexibilidades bien específicas y son casos muy específicos relacionados a ciertas situaciones que
que pueden llegar a suceder, pero son casos específicos en los cuales... Un cerco es un cerco, nadie sale y correcto. Aquí vamos a controlar esta situación. Es una decisión, una estrategia para poder controlar el desarrollo. Mejor una intervención corta en tiempo y no una cantidad de casos elevados que pueda llevar a una Corinto cuarentena. fue el primero porque se sospechó que ahí había algo raro, ¿no? Es correcto. Sí, Corinto fue el primero, se sospechó por el tamizaje. Bueno, no es que se sospechara, sino que en el día a día de llevar las cabinas identificamos una alza inusual. Entonces eso nos llamó la atención, por lo cual decidimos realizar una ampliación de la muestra. O sea, se tomaron 1000 pruebas más. Con eso nosotros obtenemos un resultado mucho más fidedigno, pero en paralelo se hizo la actividad. Esto nos llevó a identificar que el comercio, que se realiza principalmente con Gotera, que se realiza principalmente con Santa Rosa de Lima y San Miguel, podía ser el origen del Como porqué. el promotor de toda esa... Y por eso se hizo la distribución y se llegó a San Francisco Gotera. Pero yo recuerdo que el Colegio Médico y algunos expertos se lo proponían al gobierno y le decía por qué no hacían cercos o áreas perimetrales para controlar precisamente los focos de infección. Es que las estrategias son implementadas y todas son válidas, pero son válidas en el momento adecuado. Y nosotros utilizamos las estrategias con un sentido científico y sobre todo las utilizamos cuando corresponden, no las utilizamos con otro tipo de objetivo. Entonces, si nosotros venimos y una de las estrategias que se puede utilizar se decide y se implementa solo por obtener un objetivo que no es inminentemente el control de la pandemia, puede suceder este tipo de situaciones. ¿No era un capricho simplemente por no aceptar una sugerencia que en el momento estaban haciendo quienes no, para en nada. el momento estaban diciendo, si cerremos, hagamos cercos en municipios? En ningún momento, porque cuando nosotros nos estaba sugiriendo en ese momento el Colegio Médico hacer pues esa estrategia compartimentalizada, pues yo recuerdo que todos los salvadoreños tenían conocimiento de alguna persona cercana, algún familiar que estaba desarrollando la enfermedad. Entonces, implementar una estrategia en una sola zona, eso definitivamente no iba a controlar la enfermedad, al contrario, iba a incrementar la cantidad de casos y la cantidad de complicaciones que iba a tener. Es por eso que ahora, aún en El Salvador, que ha disminuido la cantidad de casos, que los salvadoreños estamos un poco más tranquilos, que nos ha permitido una apertura económica, entonces nosotros identificamos oportunamente un sitio y lo focalizamos para poder de alguna manera controlar antes de que esto se incremente y que nos presente un brote, digamos, mucho más grande, cuando podemos tener una intervención específica y una intervención que controle. Imagínate en ese momento en el que todos los hospitales se veían afectados, que teníamos 70 ingresos, 70 consultas, de los cuales eran 30 ingresos en toda la red. Hacer una estrategia en el municipio de Corinto. Todos los municipios que se decía, bueno, hagámoslo por municipio. Primero, el recurso personal de salud no iba a dar para eso. abasto. Segundo, la estrategia no hubiera funcionado porque hubiéramos tenido en todo el territorio. Entonces, yo creo que todas las estrategias que ya se estipulan para el control de este tipo de enfermedades son válidas, pero son válidas cuando se aplica en el momento adecuado. Nosotros identificamos en San Francisco Gotera hasta protocolos de bioseguridad en las casas en las cuales se tiene una venta de tortillas. O sea, eso es el resultado de la promoción de la salud, eso es el resultado de que las estrategias que se tomaron desde un inicio han sido funcionales y que la población está cumpliendo. En cierta consulta que se le hizo al fiscal decía el funcionario que la institución está a la espera de los informes del Ministerio de Salud. Se han pedido informes para ver por qué estos, es decir, los cercos sanitarios fueron dados así. ¿Hay alguna información paralela o que de alguna manera sea objeto digamos, de violaciones legales, como lo deja entrever la Fiscalía? No, de violaciones legales no podemos hablar que hay una violación legal. Lo que nosotros estamos realizando es una acción en base a un crecimiento específico de esta enfermedad que puede poner en una situación muy complicada a los salvadoreños de ese municipio. Estamos realizando una estrategia. Porque esta experiencia me recuerda mucho lo que sucedió en el caso con el Puerto de la Libertad, donde el fiscal llegó incluso a pedir información y lo primero que dijeron es que no hay información, váyase, ¿no? Eso fue lo que le dijeron los militares. Sí, nosotros al completar todas estas estrategias, todas estas acciones, nosotros sacamos un consolidado de todas las intervenciones que se tuvieron. ¿Cuántos fueron las visitas? Sí. Un análisis completo desde el inicio hasta el fin. ¿Por qué se inició un cerco sanitario? ¿A qué corresponde el inicio de un cerco sanitario? Y esto tiene que ver mucho en relación a la identificación de casos. Eso tiene que población. Justificársele al fiscal, a la fiscalía, para que no vea que de alguna manera, digamos,
limitarle el derecho de tránsito a una persona que no lo puede hacer, ¿no? Nosotros no hacemos un trabajo o un reporte para X o Y institución. Nosotros emitimos un resultado de nuestra estrategia sanitaria, y ese resultado de nuestra estrategia. Por ser responsabilidad para velar por la salud. Tiene un inicio del por qué, tiene un contexto que se realizó y tiene un final del por qué se finalizó. Lo que pasa probablemente es el inicio del primer cerco se vio bastante cuestionado en el contexto que era el primer cerco sanitario que se realizaba, y sobre todo pues que había bastante... Por el uso de la Fuerza Armada también, que fue directamente a bloquear, cerrar y encerrar a todo el mundo, ¿no? En todos nos apoya la Fuerza Armada, porque yo voy a poner un ejemplo. Ahora no lo vemos tanto, porque la población conoce más de la enfermedad y hasta cierto punto está más consciente. Pero de acuerdo, ¿no? Yo quiero retroceder en el tiempo. Acordémonos cuando iniciamos en toda esta enfermedad y toda esta estrategia, cómo había discriminación del personal de salud, ¿te recuerdas? Sí. Que atacaban hasta las enfermeras en sus viviendas, en sus colonias. ¿Te imaginas en ese momento poner a un personal de salud en el control de los entrados? No se iba a... apedreaban y es correcto. Entonces, por esa razón se utiliza siempre el apoyo de las entidades que nos pueden dar. Coercitivo, ¿no? Tal vez no coercitivo, sino que tal vez de ese apoyo en el cual pues la autoridad que representa la Fuerza Armada, la autoridad que representa la Policía Nacional Civil, nos dan ese espaldarazo al Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud se acuerpa con la Fuerza Armada y la Policía precisamente digamos, para evitar recibir cualquier tipo de situación de respuesta de la población que se resiste para poder hacer sí, acordémonos que es incómodo. ¿Pero es legal esa situación? ¿Es legal para el Ministerio de Salud llevar al encierro, cercar un municipio? En el Código de Salud estipula que por el bienestar de la población de un municipio, el Ministerio de Salud tiene la autoridad para poder realizar la intervención, por supuesto, basado en una situación sanitaria. Ahora, creo que todos estamos claros que el coronavirus es una enfermedad compleja, no es una gripe convencional. A ver, dígamelo. Correcto, es una situación bastante complicada, y yo creo que en ese sentido, bueno, es más, la población de Corinto estaba sumamente agradecida. La población de Corinto estaba contenta de que se realizara esto, porque se le acercó el servicio de salud, se hizo a más profundidad. Entonces la población lo agradece. Sabemos que hay incomodidades, sabemos que existen ciertos compromisos, pero son mejor las intervenciones en las cuales el periodo de tiempo es corto, se realiza el objetivo, se cumple, se identifica, se acerca a los servicios de salud oportunamente, a que esto vaya creciendo desproporcionadamente y luego sea más complejo. Debería pensar que se está de alguna manera también preparándoles ese escenario para evitar contagios a estas personas que vienen ahora con el tema de la apertura del aeropuerto. El descenso en tobogán de los casos COVID-19 es una manipulación de datos, decía un experto en el área epidemiológica. ¿Qué piensa al respecto, ministro? Hablando precisamente o concatenando un poco lo que está pasando en Corinto, lo que está pasando en Morazán, entiendo que también va a San Miguel como otro foco en el cual se puede lograr establecer el cerco sanitario, ¿no? Sí, San Miguel ya se está procesando, era una muestra bastante grande, se va a terminar de procesar hoy en la mañana. Nuestra capacidad de muestras, lo hemos mencionado, son de 2.000 a 2.400 máximo. Hemos procesado una cantidad de 3.400 pruebas, y de alguna manera esto nos pone en una situación difícil. Ahora, en el caso del descenso del tobogán de casos de COVID, pues yo quisiera mostrarle, por el colega que está mencionando, estas son imágenes en las cuales tenemos descensos en tobogán. Por favor, muéstrenme en países que han pues tenido esa afección. Italia, pues esos no son datos que yo estoy inventándome. Alemania, Chile, entonces... O sea, la reducción no solamente es en nuestro... Es correcto. Estos países lo han experimentado, Alemania y Chile, ¿no? Esa tendencia ha sido experimentada en Corea del Sur. Hemos visto de alguna manera este tipo de descensos. Entonces, como ustedes pueden ver, esto no es algo que no suele suceder. En el caso es correcto. Mire, ministro, ¿y esto por qué razón se da?
Acuérdese que también tenemos que ver la cantidad de densidad poblacional que puede existir en un lugar, donde inicia la cantidad de contagios. Es una enfermedad que tiene esa facilidad de transmisión. Entonces, si la mayoría de la población está concentrada en ciertos lugares, podemos observar que al incremento o a la presencia de contagio en ese lugar, pues evidentemente todos van a tener de alguna manera una afectación y puede ir disminuyendo. O es también por el hecho de, digamos, por el comportamiento de impacto que tiene la enfermedad, que a unos les da no con los mismos síntomas que pudo haber tenido, vaya, este servidor que estuvo casi al otro lado, ¿verdad? Pero a otros a lo mejor les dio una simple gripe, ¿no? Es correcto, o sea, ahí es el resultado de varios y entonces como que ya el virus ya como que ya planó, no sé, perdónenme un poco el término. Sí, son varios factores. Okay. Uno de ellos es el hecho de que se vea afectado áreas densamente pobladas. Otro de ellos es que las estrategias sanitarias que se están tomando comiencen a dar resultados, que la población, al ver la dificultad que está generando esta enfermedad, cumpla con los protocolos, utilice las mascarillas, se lave las manos. Y eso se está haciendo. Yo veo que la mayoría de la población está cumpliendo. Todos estamos bajo esa... Me atrevería a decir que El Salvador es uno de los países que ha realizado y ha cumplido con el protocolo básico, el utilizar la mascarilla en un muy buen porcentaje. Sí. Vemos países en los cuales no utilizan la mascarilla. A mí me diera pues una situación bastante compleja llegar a pensar que por un requisito algún salvadoreño pueda llegar a verse afectado de alguna manera por una complicación o incluso una letalidad, cuando sabemos que esta enfermedad pues que genera eso, y las personas que han de alguna manera experimentado esta situación comprenderán a lo que yo me refiero, porque ellos han experimentado de alguna manera ese sufrimiento y esa incapacidad que puede llegar a generar esta enfermedad. Ahora bien, definitivamente esta estrategia es una recomendación que se emite a nivel internacional, es una solicitud que, si bien es cierto, se está pidiendo este resultado de PCR, las aerolíneas, es el objetivo disminuir la posibilidad del ingreso de una persona que tiene la enfermedad en nuestro territorio. Y cabe aclarar que esto es una parte de la estrategia. Lo más importante, lo más fundamental de la estrategia es el análisis y la evaluación clínica del paciente a la hora del ingreso, y que se está realizando en todos los puntos fronterizos, independientemente cuál sea la vía, aérea, marítima o terrestre. En las terrestres se está haciendo, porque ayer entiendo que no se estaba haciendo. Se realiza el estudio y el análisis clínico. Entonces, eso es lo más importante. Es diferente la prueba. O sea, totalmente. Un paciente, y lo hemos comentado desde el inicio de la pandemia, que está ante una situación de crecimiento o de replicación viral en el organismo, es congruente con el inicio de sintomatología. A mayor replicación viral, mayor facilidad de transmisión. Cuando un paciente está desarrollando la enfermedad y tiene más de 200 réplicas, entonces este paciente inicia síntomas, y estos síntomas son congruentes con una facilidad de transmisión. Claro. Entonces nosotros consideramos que, pues, ante la situación que la pandemia ha generado, ¿y por qué traigo esto? Ante la situación que la pandemia ha generado, porque precisamente el realizar las pruebas ha sido un punto clave y ha sido un punto grande en todos los países, que imagínate en este momento estar el sello, la firma y todo. Entonces todos los países han tomado decisiones en las cuales la mayoría es de manera electrónica. Casi el 100%, y aquí quiero aclarar, casi el 100% de los resultados que son emitidos tienen algún tipo de certificación. Entonces, en ese sentido, nosotros pues dejamos claro de que, aunque no es un requisito que venga sellado ni firmado, porque no es el papel impreso el que van a sellar y firmar, sino que en la imagen que ya viene impreso, la mayoría trae una certificación de una persona que realiza. Sin embargo, para no generar dificultades a la población, solo queremos saber si un paciente o un salvadoreño que va a ingresar a nuestro país tiene la enfermedad o no. A ver, es bien importante lo que voy a decir. Parece ser que hay una división entre quienes verdaderamente valoran la necesidad de hacerse esa prueba y entre quienes se vuelve un poco incómoda la situación. Sobre todo me da la impresión que por cuestiones de tiempo, me da la impresión. Voy a verlo así, de esa manera, bien inocente. Pero tenemos que recordarnos algo. El presidente de la República no solo está velando por un sector, está velando por la mayoría de la población. A eso voy, porque al final de cuentas, las personas que en algún momento ya han hecho uso de este recurso de certificarse para viajar, se sienten seguros de que no traen ellos, ¿verdad? Pero se sienten inseguros que a lo mejor otros que no lo traen los pueden contagiar. Pues entonces ahí está el dilema.
Y por eso lo estoy planteando así de esa manera, ¿no? Hay un nuevo laboratorio, hay segundo laboratorio ya autorizado para hacer esta. Quiero comentar, ya hay un segundo laboratorio autorizado. Hay críticas porque muy caro lo están haciendo. Es una situación complicada porque realmente el procesamiento de la muestra es complejo. No quiero justificar, ya para eso existe una autoridad correspondiente para verificar si el precio está dentro de lo adecuado, y ellos deben de hacer todo el análisis de esto. Sin embargo, lo que médicamente puedo decir es que es una prueba compleja y que requiere bastante habilidad técnica y bastante equipo técnico para poder realizarlo. Ok, es el segundo. El segundo laboratorio. Con esto los salvadoreños pueden tener acceso inmediato a la prueba, por supuesto indicada por un profesional de la salud. ¿Es suficiente 2 laboratorios para de alguna manera tener mapeado, perdonen el término, no sé si es el correcto, mapeado bien un poco el país en esa materia de ver quiénes tienen o no tienen el virus? La recomendación que desde un inicio se emanó por todos los países que estaban a la cabeza de la investigación fue el testeo masivo. Okay. Ahora, recordémonos que el país tiene la cantidad más grande de pruebas en la región, con lo cual le ponemos a los salvadoreños esa posibilidad de irse identificando. Yo creo que poder decir que es suficiente es un poco complejo. Yo quisiera poder decir que es suficiente si pudiera realizarle a todos los salvadoreños la prueba de PCR, pero es una situación que es bastante complicada. Le voy a hacer una pregunta que se la podría estar haciendo cualquier salvadoreño promedio. ¿No es esta una zafada fácil para justificar que no se logró cumplir con los objetivos que desde un principio se planteó con el tema del virus del COVID-19? Cuando el presidente de la República le dio la importancia a la salud de nuestro país, bueno, desde el inicio de su gestión, cuando tuvimos un presidente de la República que le diera importancia al pilar fundamental de la salud, a mí me pareció súper importante plantearle todos los proyectos que iban a desarrollar nuestro sistema de salud. Y los proyectos que iban a desarrollar nuestro sistema de salud era especializar la medicina. En ese sentido, esto ha sido una opinión, una sugerencia y una necesidad de la cartera de Estado para poder acercar los servicios. Esto no es la inversión, me quiere decir que la inversión no se puede votar o dejar así por así. No, algo tenemos que hacer. No. Esto no es una zafada, es que esto desde un inicio ha sido el objetivo. El objetivo de tener una unidad de cuidados intensivos, el objetivo de tener una área de nefrología, el objetivo de tener una área de cardiología, el objetivo de tener una área de neurología, el objetivo de poder tener un centro de formación de especialistas que le den al país la capacidad de poder solventar las necesidades que los salvadoreños tienen en salud. Sabemos que hay deficiencias intensivistas, sabemos que hay deficiencias de anestesiólogos. Necesitamos un instituto de la salud que le dé la formación, que seamos un referente en el área centroamericana. Nosotros debemos dejar de pensar que vamos a poner simplemente un hospital más. Nosotros vamos a poner el mejor hospital y un centro para especializar y que volvamos un ente en la región que sea prioridad en salud. Quitémonos la idea de que es un hospital que nació por el COVID. Es correcto. Esto no va a ser solo el hospital que nació por el COVID. Esto es un centro de la salud que va a atender, por supuesto, en este momento COVID, y después va a irse desarrollando para darle el acercamiento a todos los servicios. En Chalatenango yo recibía la llamada de un colega y me decía: tenemos dificultades con los neurólogos, tenemos patologías neurológicas, pacientes que requieren evaluación, pero no tenemos el recurso. Entonces, estos se trasladan acá para la especialidad que... Correcto, no es lo mismo. ¿Cuánta es la incidencia de casos de patologías respiratorias a la incidencia de casos de patologías neurológicas? Por supuesto, la cantidad de patologías neurológicas es menor y perfectamente podemos redirigirla hacia un área especializada que va a ser nuestro Instituto de la Salud, nuestro complejo de salud, donde van a haber múltiples especialidades que de alguna manera se han visto afectadas. Otros se estarán preguntando, ¿y toda esa inversión que se hizo entonces valió la pena? Claro. Toda la inversión que sea relacionada a la salud va a valer la pena. Es una vida salvadoreña la que estamos salvando. Me refiero yo en el caso del hospital. ¿Cuántas vidas llevamos salvadas? 1000 personas recuperadas en ese hospital, el acceso a los servicios de salud, el acceso a unidades de cuidados intensivos. Yo creo que esto es un desarrollo, para mí es un sueño, y para mí cuando me refiero a haberme entrenado en los hospitales nacionales, a conocer la realidad, es un sueño poder tener todo esto. No es fruto de una improvisación como tal, sino de una proyección, como usted me lo está diciendo. Si esto fuera fruto de una improvisación, no seríamos de los países mejor
evaluados y comentados en el manejo de la pandemia, y la población lo puede ver, nos podemos salir, estamos ante una apertura económica, no es la misma situación la que está viviendo Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Por cierto, España acaba de cerrar nuevamente, Sí. acaba de Israel hacer también, una cuarentena. Entonces estamos viendo, está cerrando ahorita. es correcto, estamos viendo que las intervenciones que se han tomado tienen frutos y son frutos positivos. De nosotros depende continuar con estos frutos. Ministro, ¿no tememos porque en el país haya un disparo de casos o tenemos la situación controlada de casos COVID? No podría aseverar lo que no vaya a suceder. Lo que sí puedo decir es que los salvadoreños y todos los sectores debemos de comprometernos porque esto no vaya a pasar. Decir que va a suceder o que no va a suceder sería una irresponsabilidad. Okay. Lo que sí puedo decirle es, debemos comprometernos todos, luchar en conjunto para cumplir los protocolos, y de esta manera vamos a contribuir a evitar que esto suceda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en esta segunda parte del programa de hoy, en la que, como siempre, buscamos colocar sobre la mesa de discusión y análisis temas de mucho interés para ustedes. Lo importante es también tener esa retroalimentación, esa constante expresión que nos interesa verdaderamente conocer de ustedes. Le doy la más cordial bienvenida al alcalde de San Miguel, Miguel Pereira. Gracias por acompañarnos, alcalde. Bueno, buenos días. Justamente, Ernesto, un saludo especial, y por supuesto también a todos los salvadoreños y a los migueleños en el exterior que están pendientes de tu programa. Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, busca una tercera reelección a la alcaldía de San Miguel. Vuelve a aparecer también en ese contexto la figura de Will Salgado como un competidor que ahora ya no solo va con el partido Gana, sino que también aliados con el partido Nuevas Ideas. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el examen que estás haciendo a ese, digamos, a ese panorama que entiendo está a las puertas, si es que no es que ya está dentro de lo que es el escenario ahorita? Me corresponde competir contra la representación de los mismos de siempre, de la política más tradicional de este país, ¿verdad? Imagínate cómo saca ese periódico, dice, mira, vamos a leerlo, dice, el clan Salgado acapara candidatura en San Miguel. No lo digo yo, lo dicen los periódicos. Entonces, al final es una estructura, ¿verdad? Es una estructura familiar, una estructura política que aprovecha que tiene un diputado en la Asamblea Legislativa para poder chantajear a cualquiera. Y en este caso chantajearon al presidente de la República también, ¿verdad? Porque le plantean de que si no se da esa coalición, no se va a emitir los votos de un sector de Gana en el seno de la Asamblea Legislativa, y automáticamente pues el presidente tiene que ceder y dar el aval a esa parte a que haya esa coalición. Pero chantaje para el presidente. Yo creo que en este caso el presidente es una víctima de la estructura Salgado, porque ha sido prácticamente utilizada esa estructura en muchos años, muchos periodos, con todos los presidentes también para chantajear algún nivel de votos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Mi adversario manifiesta en algunas comunidades en San Miguel que si él no gana la alcaldía, entonces las obras no van a llegar a San Miguel de parte del gobierno. O sea, es como creer, Ernesto, que prácticamente se va a paralizar toda la administración pública del gobierno central en el municipio de San Miguel si no ganara la estructura Salgado, lo cual es totalmente falso. Yo tengo certeza de que el presidente de la República es un demócrata, y al final no va a permitir seguir en ese chantaje de la estructura Salgado. Entonces, en ese contexto, nos vamos a dedicar a trabajar, a gobernar y a hacer obras en beneficio del municipio de San Miguel, a pesar de la crisis en la que estamos en este momento, porque no solamente hay una crisis sanitaria, sino que también hay una crisis financiera. La recaudación fiscal en todas las alcaldías se ha caído básicamente, y bueno, ahora tenemos un retraso del FODES también de 4 meses abonado a eso. Entonces, el llamado incluso que están haciendo los alcaldes a nivel nacional sobre el tema del FODES es válido, porque el FODES va en el presupuesto general de la nación y tuvo que haber sido entregado lo más rápido posible. Nosotros quisimos pasar un préstamo para titularizar y hacer el rastro municipal, hacer una inversión de más o menos 4 millones en calles, el sistema de videovigilancia. ¿Y qué pasó cuando lo sometimos al seno del Consejo Municipal? Los de Gana no votaron absolutamente nada. Bueno, es más, los de Gana no votan absolutamente por ningún proyecto. Por ningún proyecto en el municipio de San Miguel. Y no lo digo yo, lo dicen los datos y lo dicen las encuestas. Regresemos al punto. ¿La ves fácil o la ves difícil
aún sabiendo que en 2 ocasiones has derrotado a Will Salgado? Mira, Ernesto, esa última parte es importante lo que tú mencionas, porque de algo está claro el salvadoreño y de algo está claro el migueleño, que la vieja política hay que dejarla en el pasado. Y el salvadoreño es sabio, el migueleño también, y por más que tú le cambies una camiseta, ¿verdad?, a un jugador, sigue siendo el mismo jugador. El señor Salgado es el mismo señor Salgado. A ver, pero hoy lleva consigo también un fenómeno de partido que ha venido también calando dentro del top of mind, digamos, electoralmente hablando, de los salvadoreños, pero que es el caso de Nuevas Ideas, ¿no? Claro, lo que sucede, Ernesto, es de que... Que también entiendo participó, no participó, ¿verdad? No participó, entonces, participó. Lo que te quiero plantear en ese sentido es que los acuerdos de cúpulas se quedan como acuerdos de cúpulas. Mira, el militante de Nuevas Ideas tiene claro que lo que hubo ahí en esa coalición fue un chantaje de parte de la estructura Salgado al presidente de la República en el seno de la Asamblea. Eso lo tiene clarísimo el militante de Nuevas Ideas. Yo me he reunido con ellos y nos dice, bueno, nosotros estamos claros que para el municipio vamos con Miguel Pereira, ¿verdad? Entonces, porque la elección local es una elección de liderazgo, una elección de su líder territorial. Y en este contexto, si algo tiene claro la militancia de Nuevas Ideas es no volver al pasado en este caso, en el municipio de San Miguel. Y el pasado lo representa la estructura Salgado. Entonces, en ese contexto nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, una plataforma para que replanteemos, ¿verdad?, toda la inversión para el municipio de San Miguel, toda la agenda social que venimos desarrollando, y por supuesto que este segundo periodo ha sido un segundo periodo sumamente difícil para nosotros. El COVID-19 nos derrumbó muchos de los planes que teníamos. Con la baja recaudación fiscal, el retraso en el FODES, lo que hicimos fue utilizar parte del ahorro que teníamos para hacer obras, para pagar salarios. Will Salgado perdió, si no me recuerdo, por 5,000, o no recuerdo si por fue menos, 1.850 1.800, gracias por la 50 corrección. Votos menos que tú. Ahora va con un nuevo partido también aliado. Entiendo que también entraría Cambio Democrático. O sea, estamos hablando de números para ganar una elección. Sí, pero son los mismos votantes los que van a decidir. Es la misma muestra de votantes de la ciudad de San Miguel los que están yendo a votar. O sea, no hay nuevos votantes. No hay nuevos votantes en tu criterio. No suma nuevas ideas. Entonces, a tu criterio, esta mañana me deja claro que Nuevas Ideas, a quienes, según tú, quedaron burlados con esa decisión de cederle a Will Salgado la candidatura, quitando a, ¿cómo se llama?, Cristian Flores. Sí. Son votos tuyos. Bueno, es parte del diálogo y parte de la conquista que uno como candidato también debe hacer, ¿verdad? Lo que a mí sí me queda claro es que muchos de ellos me han manifestado no volver a la vieja política. ¿Qué tipo de debilidades ves tú en esta candidatura que están planteando Will Salgado, ¿verdad?, ahora? ¿Y cuáles son las fortalezas que estás viendo también en el caso de tu administración? Bueno, la primera debilidad que tiene es que es un acuerdo de cúpulas. Y los acuerdos de cúpulas, por lo general, no se traducen en votos a nivel territorial. Y te voy a citar otro ejemplo. ¿Qué pasó en la última elección presidencial? Cuando la cúpula del PDC, la cúpula del PCN y la cúpula de la Arena deciden firmar un pacto de coalición para que automáticamente todos los votos de la elección anterior, cuando iba Salvador Sánchez Serén, se fueran con el candidato Carlos Callejas. ¿Qué sucedió? Se tradujo esa coalición de cúpulas en votos territoriales, ¿verdad? Que no se tradujo, porque el ahora presidente es el presidente Nayib Bukele. Entonces, justamente lo mismo, si extrapolamos ese clarísimo ejemplo al tema de San Miguel, una coalición de cúpulas en el municipio de San Miguel no es en automático. Además, el migueleño ha decidido por sí mismo siempre. En San Miguel nos mandamos solos, Ernesto. Y no necesitamos imposiciones de la cúpula que diga, este es el candidato y por favor, ustedes militantes, por fuerza, tienen que votar por él. Eso es en el pasado, eso fue la política de hace más o menos 30 años. De este elemento bien importante que también yo se la hice como pregunta a Will Salgado. ¿Es usted el ungido, le decía a él, y que eso de alguna manera representa como una ventaja competitiva para poder recuperar la alcaldía de San Miguel? ¿Qué piensas tú, respecto? Bueno, yo creo que es el ungido de la cúpula de Nuevas Ideas, porque lo que se vio expresado en un documento de coalición... Pero él es de Gana. Sí, pero es la coalición
que han hecho ahora y por eso te digo, es el ungido de la cúpula, pero no es el ungido de aquel joven, por ejemplo, que me está viendo en la entrevista y está pensando en una aspiracional totalmente diferente, por ejemplo, a accesar a la educación superior, tener acceso a un crédito para comprar su propia vivienda, formar su hogar, establecer su propio emprendimiento. Para ese joven la aspiracional no es volver al pasado, al discurso de choto y a toda aquella cuestión de mala crianza que se tuvo en el pasado. Entonces, estamos viendo el futuro y ese futuro lo representamos nosotros. Y yo dudo que el presidente de la República, con toda la agenda que tiene y con todo el manejo de la pandemia y toda esa cuestión, se esté focalizando, ¿verdad?, en el municipio de San Miguel, específicamente por un ataque a Miguel Pereira. Yo no creo, es más, no tengo diferencias personales con el presidente de la República y en consecuencia considero de que la democracia debe de decidir y quien va a decidir son los migueleños, ¿verdad? Son los migueleños. Y yo sí tengo certeza de que los migueleños van a decidir, como te decía, por el futuro y no por el pasado. Entonces en eso estamos trabajando y estamos listos a debatir las ideas, ¿verdad? Independientemente de la crisis financiera que tenemos nosotros y lo que nos generó el COVID-19 y que muchos proyectos se quedaron estancados ahí por poco financiamiento y porque Gana no nos otorgó los votos en el seno del Consejo Municipal. A pesar de eso, vamos a salir adelante, Ernesto. Solo imagínate que dentro de la titularización y el préstamo estaba la contratación de una consultoría para el diseño de la recuperación del centro histórico. ¿Qué pasó cuando Gana no nos da los votos en el Consejo? Entonces nos vamos a buscar cooperación y encontramos una excelente cooperación con la anterior embajadora Jane May, a quien envío un cordial saludo hasta los Estados Unidos, una mujer sumamente dinámica, con muchísima claridad democrática de lo que necesita el país, El Salvador, y que nos sentó con la Agencia de Cooperación para los Estados Unidos, USAID, y ahora, hace 10 días, firmamos el contrato ya con la empresa que va a desarrollar todo el diseño y toda la estrategia de recuperación del centro histórico. Absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite que el San Miguel en los próximos 3 años va a tener una nueva imagen, ¿verdad? Un centro histórico totalmente recuperado. ¿Y qué habla de esa cooperación? Habla de que a pesar del boicot que tengo en el Consejo Municipal, a pesar de eso, la cooperación cree en nosotros. ¿Pero por qué cree la cooperación en nosotros? Porque tenemos una administración transparente. Imagínate que somos la única alcaldía del país que publica las sesiones de consejo, Ernesto. O sea, todo ciudadano puede ingresar en transmisión simultánea en el Consejo Municipal y ver en qué se están aprobando, en qué se están gastando los fondos. Cuando en el pasado los que gobernaron por más de 15 años nunca publicaron una sesión de consejo, ni siquiera publicaban la documentación que se giraba producto de las sesiones del Consejo Municipal. Entonces, la agenda de transparencia que implementamos nos ha permitido tener cooperación y yo agradezco al gobierno de los Estados Unidos y particularmente a la ex embajadora, que ha sido la primera embajadora que colocó un pie en el corazón del centro histórico, en pleno mercado municipal, ¿verdad? Y eso se le agradece por todo ese respaldo que ahora está rindiendo frutos con esta cooperación. Ahora, este periférico, de alguna manera, está siendo abanderado precisamente por la actual administración de gobierno, ¿no? Y de beneficio para los migueleños. Para el oriente, diría. Para el oriente, ¿no? Y específicamente para San Miguel, porque ahí lo que haces es, de alguna manera, a los migueleños el tráfico. Darle alivio con el tema del tráfico. Mi pregunta es, ¿cómo y qué papel está jugando la alcaldía ahí? Entiendo que entiendo de que todo lo está manejando, centralizando obras públicas y promoviendo obras públicas. Y es una obra de promoción que, quieras o no, en esta campaña será de mucho impacto para los migueleños, ¿no? Bueno, yo le llamaría al bypass de San Miguel, ahora Gerardo Barrios, una obra de país. Es una obra de país, Ernesto. Y en ese contexto, pues nosotros, la primera vez que llegamos en el 2015, como 2 semanas después, la primera acción que hice como alcalde fue ir a interponer una pieza a la Asamblea
para que agilizaran la ratificación del préstamo. Logramos que se diera la ratificación En del ese préstamo. entonces el partido de el gobierno de tu partido, o viceversa, no lo concluyó. No, lo que pasa es que faltaba la ratificación. Cuando yo entré en el 2015, solo se había aprobado los fondos, pero como la Constitución dice de que tiene que ir a una ratificación, se ratificó en esa ocasión. Yo me reuní incluso con varios diputados de la Asamblea Legislativa, se logró ratificar y luego se lanzó la licitación internacional en el gobierno de Sánchez Serén, se declaró desierta y luego el presidente Bukele lanza la segunda licitación y ya se adjudicó. Entonces yo creo que esto más que una obra de partido o de un alcalde, es una obra de país y nosotros los salvadoreños debemos de empezar a ver las obras estratégicas de esa manera, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gustaría que el presidente Bukele concesione o coloque en administración o lo que sea el puerto de la Unión, o sea, independientemente de quién lo construyó, independientemente del costo, independientemente de quién gobierna la Unión, que es de otro partido político, los salvadoreños, la nueva clase política, debemos de dejar de ver las cosas de manera política y de manera partidarizada. Eso es típico de la vieja política. A mí me interesaría, por ejemplo, yo le aplaudiría al presidente de la República el día que concesionemos el puerto de Cutuco, ¿verdad? Es una obra que pagada por los impuestos de los salvadoreños, totalmente en desuso, pagando mensualmente un impuesto al préstamo que se hizo de Japón y no le estamos sacando ningún lucro. El Salvador debe de ser visto como una empresa. Las obras públicas que nosotros construyamos deben tener un retorno de inversión o un retorno de beneficio social a la población salvadoreña. Si no se tiene eso, entonces es una obra que totalmente no funciona para el país. ¿Hay alguna obra emblemática, insigne, que los migueleños estén de alguna manera apreciando en tu administración y que vaya a ser motivo y circunstancia por la cual puedan darte ese voto de confianza para seguir por un tercer periodo? Por tres elementos. Uno, por la agenda de transparencia que implementamos en la alcaldía de San Miguel, que no la tenía antes. Una agenda de transparencia sin precedentes. Ahora tú puedes llegar al primer piso de la alcaldía, cliquear un post digital y ver cuánto es el presupuesto, cuánto se ha invertido, cómo va la ejecución presupuestaria, y ni siquiera tienes que rendirnos cuenta o saber nosotros quién es el que llega a buscar la información, porque es pública, totalmente pública ahí. Ahora, si ya tú quieres un documento, puedes solicitarlo al acceso a la información pública, que llevamos a nivel nacional cerca del tercer lugar a nivel de municipalidades en la agilidad de otorgar el acceso a la información pública. Segundo, por una agenda social sin precedentes que implementamos nosotros que transforma la vida. Imagínate esos jóvenes becados que están en las diferentes universidades, que no tenían la perspectiva de ser profesionales y que ahora con la administración de Miguel Pereira y el programa Beca Joven les estamos ayudando a materializar los sueños de ser profesionales. ¿Cómo se siente ese padre de familia? Y en tercer lugar, por una infraestructura que ha cambiado el rostro de la ciudad de San Miguel. La funeraria municipal en la avenida Roosevelt, que te decía, con un estacionamiento de más o menos para 300 vehículos. No hay una funeraria municipal en el país que tenga un estacionamiento para 300 vehículos y con una infraestructura y prácticamente con acabado de lujo, porque el que alguien sea pobre, que muera pobre, no significa que no va a tener la posibilidad de ser velado con dignidad. Y tercer lugar, las mega obras como el Estadio Juan Francisco Barraza, que tenía 30 años de abandono, Ernesto, 30 años de abandono, y he sido el primer alcalde que tomó la decisión de apostarle al deporte y apostarle al estadio como una infraestructura social, no solo para que juegue el Águila, sino como una infraestructura social para realizar cualquier tipo de evento que unifique la familia migueleña en eso. Y luego el Estadio Charlé, que ha sido un escenario deportivo, sin contar la cantidad de parques que hemos realizado en las colonias. Y seguramente algunos y los adversarios políticos van a decir, sí, pero aquí en la colonia tal falta un parque. Sí, porque todo es un proceso, ¿verdad? Y no sabíamos que en este periodo y en este año íbamos a tener COVID-19 y las arcas municipales iban a descender a tal medida. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte que Gracias, nos Ernesto. hayas acompañado. Sé que vamos a tener más tiempo de aquí para adelante, ¿no? Vamos a tener, Para poder desarrollar una agenda de compromisos claro. a través de los protagonistas de este proceso electoral y que sin duda alguna pues tú estarás ahí en el centro de esa discusión para los migueleños. Gracias Claro por que haberme sí. acompañado. Un saludo especial a todos los salvadoreños y particularmente a los migueleños, y vamos por la tercera, Dios mediante, ¿verdad?, a garantizar el futuro y el desarrollo de la ciudad de San Miguel.
Por mi parte, esto es todo por hoy en este martes 22 de septiembre. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Complacido de llevarle a ustedes, como siempre, una diversidad de puntos de vista que le permiten a usted construir su propia lectura. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.